Hola a todo el mundo, muchas gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Futures Frame TV, el canal de desigualdades de Traces Dreams. Yo soy Alice Crosser, su conductora en el programa, y estoy aquí hoy con Raimundo Campos Vázquez. Raimundo es doctor en economía en el Colegio de México, profesor investigador ahí, y actualmente está en licencia, o bueno, con licencia académica en el Banco de México en la subgubernatura de Gerardo Esquivel. ¿Cómo estás? Hola, Raimundo. Hola Alice, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y con todos los que nos escuchan. Bueno, el placer es nuestro sobre lo que vamos a escuchar, sobre la desigualdad o las desigualdades en México. Para empezar, a lo mejor podrías decirnos qué consideras son los aspectos importantes o principales o especiales que tiene la desigualdad en México. Sí, muchas gracias. Pues bueno, antes que nada, todo lo que voy a decir es mi opinión, no la opinión del Banco de México, no o del Colegio de México, entonces me pueden citar a mí. Yo como pienso la desigualdad, con todas las investigaciones que han aparecido en los últimos años y pensando en el problema en gran escala, yo creo que debemos de dividir la desigualdad en tres aspectos, ¿no? La desigualdad premercado, la desigualdad en el mercado y la desigualdad postmercado. Entonces creo que para los que estudiamos desigualdad tenemos que dividir la desigualdad en esos periodos. Entonces, desigualdad premercado, generalmente pensamos en desigualdad de oportunidades. Cuando estamos hablando en tiempos de mercado, que es en la vida adulta de las personas, pensamos en aspectos de regulación, por ejemplo, el salario mínimo, pensamos en aspectos de licencia de paternidad, licencia de maternidad y esos aspectos, ¿no? Regulación. Y en desigualdad en postmercado, generalmente pensamos en qué es lo que está pasando con la riqueza que se generó, qué debemos de hacer con eso. Y bueno, hay posturas que no debemos de hacer nada, pues ya eso es una postmercado, y hay otro que, pues bueno, tenemos que hacer algo al respecto para asegurar la igualdad de oportunidades de la siguiente generación. Entonces, creo que tenemos que pensar en estos tres aspectos y nos ayudan a enmarcar de mucho mejor forma la discusión sobre desigualdad. ¿Y tu posición ahí cuál es? ¿El no hacer nada o sí hacer algo? Yo tengo posición en los tres aspectos. O sea, una es que tenemos que lograr igualdad de oportunidades. Espero que no haya mucha discusión, pero estoy dispuesto a tenerla. O sea, creo que debemos de tener un país donde las oportunidades estén igualmente distribuidas para todos en la población, independientemente de si naces en un hospital privado en San Pedro Garza García, Nuevo León, o si naces en una clínica rural en la Sierra de Guerrero de Chiapas. O sea, tenemos que tener las mismas oportunidades para esas dos personas. Hay una ganancia gigante para el país en términos de, no solo de justicia, estamos hablando también en cuestiones económicas, de desarrollo y de producción, las ganancias son gigantes. Entonces debemos de asegurarnos que haya un piso similar para todas las personas, independientemente de dónde nazcan y de dónde vivan. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que tenemos que mejorar sustancialmente las inversiones que hacemos en infancia temprana, las inversiones que tenemos en educación básica, las inversiones que tenemos para nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, no hemos llegado a un consenso ahí. O sea, probablemente la mayoría de la población, mi lectura, al menos en México, es que la mayoría de la población diría, sí estoy de acuerdo, pero hay una gran diferencia entre estar de acuerdo y en ver, bueno, cómo vamos a hacerle, cuánto dinero necesitamos, cuántos impuestos necesitamos. Y ahí es donde probablemente tengamos diferencias, pero que nos hace falta mucho para lograr igualdad de oportunidades, y creo que es el primer pilar para un país para poder avanzar, tener ese pilar bien sólido. No lo tenemos. O sea, no tenemos igualdad de oportunidades en este país. Todas las investigaciones que se han hecho al respecto sobre movilidad social muestran una gran persistencia dependiendo de dónde naces, hacia dónde llegas. Entonces, eso creo que necesitamos cambiarlo sustancialmente. El segundo punto es desigualdad en el mercado, ¿no? Y aquí necesitamos apoyar mucho más a los trabajadores de bajos ingresos. Y un poco, a lo mejor hace algunos años se pensaba en que
Y todavía el día de hoy hay muchos que piensan así, que es que el mercado va a solucionar las cosas y pues no debemos de meternos. Nadie debe meterse porque el mercado va a solucionarlo. Creo que cada vez la evidencia empírica es más contundente en que el mercado no va a solucionar los problemas. El mercado no va a empujar los ingresos de los trabajadores de más bajos ingresos. O sea, tenemos que hacer ciertas regulaciones, tenemos que tener ciertos marcos para que el desarrollo y el crecimiento pueda llegar a todos. El mercado por sí solo va a tener beneficios sobre todos. No, eso, la evidencia de los últimos años creo que es muy contundente que eso no va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que el crecimiento y el desarrollo llegue a todos? Bueno, uno es un salario mínimo adecuado. Por supuesto que si tenemos un salario mínimo altísimo, pues claro que los costos de un salario mínimo altísimo pueden ser mayores que los beneficios. Pero en México actualmente el salario mínimo es bajo, fuera de la zona libre de la frontera norte, sigue habiendo cierto espacio para tener un salario mínimo con incrementos moderados y que sea progresivo. Que todos los investigadores, los que estamos interesados en estos temas, debemos de participar y analizar la situación para ver en qué momento ya incrementos del salario mínimo puede que sean más contraproducentes, pero en este momento, en mi opinión, no estamos en ese punto en el contexto mexicano. Creo que tenemos que tener una posición más favorable con los sindicatos y por supuesto hay toda tener una regulación, legislación adecuada para que también los sindicatos sean sindicatos verdaderos, que representen verdaderamente a los trabajadores, pero ese tipo de sindicatos son los que estoy hablando. Toda la literatura económica ha mostrado que ha habido que es muy importante el efecto de la competencia a nivel empresarial sobre los salarios de los trabajadores. ¿A qué me refiero con esto? Es que mientras haya menos competencia por los trabajadores, el salario de los trabajadores va a ser menor. O sea, entonces la competencia en el mercado de productos entre empresas puede afectar los salarios de los trabajadores. Y entonces ahí necesitamos un mayor poder de negociación de los trabajadores para poder tener salarios más altos. Otro tipo de regulación es en los aspectos de licencia de paternidad. Por ejemplo, sabemos que hay una diferencia o que las mujeres cuando tienen un hijo salen del mercado laboral más que los hombres y esto afecta a las mujeres porque tardan en regresar al mercado laboral y en los trabajos a los que regresan pueden ser de menores salarios. Y es posible que esto se deba a aspectos de discriminación y otros aspectos a aspectos de cultura. O sea, el problema aquí es claro que hay dos aspectos, creo yo, que es difícil separar. Uno es discriminación, es yo empresa te despido porque estás embarazada o tienes un hijo o no te contrato. ¿Sí? O sea, creo que esa parte sí existe y ahorita la podemos platicar un poco más. Y dos es que hay cierta autoselección por parte de las trabajadoras que se sienten presionadas tal vez por su pareja de que tienen que cuidar a los hijos o también sienten presión por la sociedad porque es como debe de ser. ¿No? Entonces, es bien difícil separar esos dos canales, pero sabemos que existe y afecta. Entonces, pero si podemos aumentar la licencia de paternidad a igualarla a la de maternidad, creo que muchos de estos problemas pueden desaparecer. Ese tipo de regulación que debemos de hacer, debemos de preguntarnos qué tanta acción afirmativa requerimos en el sector privado del mercado de trabajo. O sea, por ejemplo, ya tenemos acciones afirmativas en la parte electoral. O sea, la parte electoral, el país ha hecho grandes avances para asegurar paridad de género en las candidaturas. También recientemente se ha aprobado que haya paridad de género no solo en las candidaturas, sino en el gobierno, en los puestos de gobierno altos que haya y en organismos autónomos que haya una paridad de género. Creo que el siguiente paso que debemos hacer como país es que podamos lograr cierta paridad de género en consejos de administración. México tiene el porcentaje de mujeres en puestos de consejo de administración es de los más bajos y en otros países en Europa han hecho acciones afirmativas para aumentar ese porcentaje. Otra posibilidad de regulación es transparencia salarial. Somos economistas y creemos en que hay información perfecta y transparente. Pues bueno, si creemos que debe de haber información perfecta y transparente, entonces debemos de hacer que las empresas publiquen los salarios que pagan a sus trabajadores. O sea, pero la realidad es
de que para que funcione el modelo neoclásico que tenemos en nuestra cabeza de mercado de trabajo, tiene que haber información perfecta en los dos lados. Y ahorita los trabajadores no tienen información sobre los salarios que están pagando distintas empresas o los salarios que están pagando a otras personas con calificaciones ligeramente similares o diferentes a ellos mismos. Entonces, creo que debemos de pensar seriamente sobre transparencia salarial en nuestro país, al menos como se ha hecho en otros países. Tal vez todas las empresas de más de 20 personas, de 20 trabajadores, y el IMSS puede hacer públicos todos estos datos. No a nivel individual, no de decir, el salario de Alice Crosser o de Raimundo Campos es sino simplemente decir, el salario que está en la parte más alta de esta empresa es el salario más bajo de esta empresa es el salario que está a la mitad en esta empresa es para hombres y para mujeres. Entonces, si estamos interesados en disminuir las desigualdades salariales también entre hombres y mujeres, debemos de hacer la brecha que hay en las empresas, dentro de las empresas, por distintos trabajos. Entonces, creo que nos hace mucha falta en México discutir aspectos de transparencia salarial. Entonces, todos esos aspectos de regulación, de transparencia, de no discriminación, creo que el gobierno tiene una parte muy activa que hacer. Entonces, si quieres, ahorita al final podemos platicar más de discriminación, que he hecho varios trabajos al respecto. Nada más déjame terminar la tercera parte, que es, bueno, ¿cómo pensamos en la desigualdad post-mercado? Ya trabajé y todo. Bueno, creo que el gobierno actual y anteriormente, en los últimos años, los últimos 20 años en México ha habido esta discusión de cómo resolver el problema de aquellos que no tienen una pensión. Creo que poco a poco hemos ido logrando tener una discusión de tener una pensión mínima para todos los trabajadores, independientemente de si eres trabajador formal o no. Creo que se han hecho avances y hemos logrado ciertos consensos. Entonces, creo que esa parte está bien. Es la parte del consumo mínimo, el que está en la parte baja de la distribución. Pero ahora, ¿qué hacemos con la riqueza que se generó? Debemos de hacer algo para asegurar igualdad de oportunidades. Y mi posición es de que sí deberíamos hacer algo. O sea, por supuesto que una buena parte de esos ingresos y esa riqueza no es parte de los trabajadores, pero creo que sí una parte debe de un país, el estado del bienestar y uno como país debe tratar de lograr asegurarse la igualdad de oportunidades de la siguiente generación, y eso pues la evidencia empírica de todo el siglo XX, después con las guerras mundiales, es que con mayores impuestos, especialmente progresivos, se puede lograr una igualdad de oportunidades. Entonces en México nos hace falta mucho más impuestos y mejor recaudación a impuestos a la propiedad, o sea, no solo el predial, automóvil, sino también al capital de las personas, para poder financiar estas intervenciones en primera infancia y en la niñez para asegurar igualdad de oportunidades. Entonces, esa es un poco mi visión global de la desigualdad y de todo lo que hay que atacar al respecto. A lo mejor dejamos un tema afuera u otro, pero creo que en la mayoría ahí está la discusión. Pues explica bien cómo el tema de las desigualdades pues es global en el sentido de o multidimensional, si queremos, ¿no? Ataca a todos los aspectos, todos los temas, subtemas, y como dijiste, ahora al final la transmisión de la desigualdad también pasa a través de la transmisión de la riqueza, ¿no? No puede ser justo o no puede haber igualdad de oportunidades mientras que no haya un límite, digamos, o alguna intervención en el momento de crear herencias o de transmitir herencias. Y pues como sabemos, México es el único país de la OECD y de los pocos en la región que no tiene ningún impuesto a la herencia y casi nada a la riqueza, como ya dijiste, ¿no? Entonces ahí ciertamente hay un área de oportunidad para trabajarlo, y sé de fuentes confiables, porque pues yo estuve ahí, que estás trabajando en un proyecto que precisamente quiere ver las percepciones de la gente acerca de los impuestos, ¿no? Y también impuestos a la riqueza. ¿Por qué crees que importa lo que las personas piensan acerca de la desigualdad y de los impuestos para poder atacar este problema?
Sí, no, es excelente pregunta. Pues, los economistas hasta hace tiempo, básicamente como yo fui educado, lo que los profesores me decían básicamente es que básicamente si la realidad no se ajusta al modelo, pues es muy mal para la realidad, porque el modelo va a prevalecer, ¿no? Y debe de prevalecer. Fue como yo fui educado siendo economista y muchas generaciones de economistas fueron educados de la misma forma. Yo creo que esa visión está mal. O sea, tenemos que saber qué es la realidad y ver eso. Entonces, hay una frase muy famosa últimamente de mi tesis, de mi asesor de tesis en el doctorado, Emanuel Sáez, que dice, bueno, si hay dudas entre irte por la evidencia o por el modelo, siempre escoge la evidencia. Y es un cambio rotundo a cómo era la economía hace 20 años, ¿no? Entonces, ahorita dependemos mucho más de la evidencia, pero para construir esa evidencia no solo necesitamos saber cómo se comportan las personas, sino sobre todo que queremos cambios normativos, necesitamos saber cómo piensan las personas al respecto. Entonces, ese es creo que el gran empuje que estamos haciendo varios economistas en México y en otras partes del mundo para entender básicamente cómo piensan las personas cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de redistribución, y son aspectos que no sabíamos. Antes decíamos, bueno, pues vamos a asumir que se comportan así las personas y si asumimos esto, pues este resultado nos va a dar. Y si no se Pero comportan así, es su problema, exacto, es su básicamente. problema, exacto, está mal, porque pues quién sabe qué les pase, y no, o sea, debemos de seguir haciendo esto, y lo que estamos tratando de hacer es tratar de entender verdaderamente a las personas, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, y con base en ello poder tratar de diagnosticar mejor de cómo poder lograr un país con mayor igualdad, con los impuestos adecuados, la movilidad social adecuada. Entonces, por eso es importante estudiar percepciones, creo yo. ¿Y cuáles son las percepciones de los mexicanos acerca de la desigualdad? Hay toda una discusión en nuestro país y en otros países también de que dicen, bueno, es que si te importa la desigualdad es que eres un envidioso, no te debe de importar la desigualdad. Bueno, me puedes decir a mí eso, pero a la mayoría de la población en términos representativos sí le importa. O sea, sí es una variable muy importante. Y cuando les preguntamos a las personas cuál es la desigualdad del país, la mayoría de las personas sabe muy bien que vivimos en un país muy desigual y le atina casi perfecto a la desigualdad que existe en este país, que es bastante alta. Y luego cuando le preguntamos, bueno, ¿y ahora en qué país te gustaría vivir? ¿Cuál sería la desigualdad adecuada para ti? Porque muchos que critican esto de la desigualdad dicen, no, bueno, entonces la desigualdad es cero. No debe de, cero me refiero a que no debe de haber desigualdad. Todos debemos ser iguales. Y cuando le preguntamos eso a la gente, si la gente piensa eso, pues resulta que no. Alrededor de 20-25% de la población, o sea, uno de cada cuatro, uno de cada cinco mexicanos, sí quiere vivir en un país donde todos sean iguales, pero la mayoría, la gran mayoría, no quiere vivir en ese país. ¿Sí? Quiere vivir en un país relativamente igualitario, que permita ciertas desigualdades, pero no las desigualdades actuales. Quisiera vivir en un país como Francia o Alemania. ¿Sí? A lo mejor no en un país muy, muy igualitario como los países nórdicos, pero sí en un país igualitario europeo. Entonces, la mayoría de la población sí quiere mayor igualdad. Entonces, sí es importante ese resultado. Y ahí la pregunta del millón literal, ¿cuánto van a pagar para llegar a esta posición? Esa es una excelente pregunta. O sea, la gente cuando se le pregunta impuestos, automáticamente, y hecho esto, confío en los resultados de la encuesta, es una encuesta representativa a nivel nacional urbano, pero cuando he hecho esta pregunta a varios que no están familiarizados con esta investigación, me dicen la respuesta que está en el promedio. Cuando les preguntamos a las personas de cada 10 pesos de ingresos que se tiene en el hogar, ¿cuánto cree que paga de impuestos? La mayoría dice 4 pesos. Entonces, esto sería 40%. Y 40% es imposible porque la recaudación de impuestos en este país está alrededor del 13%, más menos uno, dependiendo de qué conceptos le metamos, pero digamos que 13% del PIB. Entonces, simplemente no llega a 40. Ahora, el PIB no es ingreso, pero una vez que ajustas que el PIB sea más parecido al ingreso disponible de los hogares, nos da como 22%, 23%. Entonces, simplemente la gente piensa que casi
paga el doble de lo que verdaderamente paga en promedio. Entonces, hay unas percepciones erróneas de lo que se paga de impuestos. Y la gente le gustaría pagar lo que verdaderamente paga. O Qué sea, que afortunado. es alrededor 2 pesos de cada 10. Entonces, sí hay una discusión de, estamos con, ¿qué va a ser primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿cómo logramos mayor igualdad de oportunidades si la gente no desea pagar mayores impuestos, pero a la vez desea mayor igualdad en el país? Entonces, ¿qué hacemos primero? O sea, si el gobierno aumenta impuestos, no puede, la gente se enoja porque cree que ya está pagando muchos impuestos y no puede combatir la desigualdad de oportunidades, que es el pilar básico. Entonces, es algo muy complicado y ahorita estamos empezando una investigación en conjunto con doctora Aurora Ramírez del Colegio de México y contigo, Alice, tratar de entender este tema para que espero que nos va a llevar un buen tiempo, pero tratar de entender este tema mucho mejor para entender por qué, cómo los mexicanos, si deseamos pagar más impuestos, cómo lo podríamos lograr o si definitivamente queremos pagar menos impuestos, independientemente con el costo. Entonces, elaboraron mucho más el estudio anterior que hicimos para tratar de entender qué es lo que está pasando dentro de la cabeza de las personas sobre sus preferencias de impuestos y de igualdad en este país. Tú siendo mexicano, ¿tienes una intuición de qué es lo que está pasando en las cabezas de los mexicanos? Pues sí tengo cierta intuición que puede ser muy errónea, pero Eso sí vamos a tengo, verlo después. exacto. Sí, o sea, lo bueno de hacer investigación es que tú puedes tener una idea de lo que crees de cómo se comporta el mundo, pero llegas a los datos y y dices, bueno, o sea, obviamente yo tengo una percepción diferente a lo que piensan los demás y esta es la realidad y me ajusto a la realidad, pero es mi percepción. Mi percepción es de que llevamos más de 200 años en México, tratando de hacer un Estado pues, que sea igualitario, que logre igualdad de oportunidades para todos. No lo hemos logrado en el México independiente. Mi lectura de la historia es que desde el México independiente se buscaba un Estado pequeño. Si leemos los sentimientos de la nación de Morelos, hay un artículo donde se menciona que los impuestos no deben de ser altos, deben ser que con honestidad del servicio público solo deben ser suficientes para cubrir la guerra y el servicio público básico. Entonces, o sea, creo que desde que nació México, como lo conocemos, México independiente, no, o sea, no ha habido una preferencia verdadera por mayores impuestos para lograr igualdad de oportunidades. Es al contrario, es los menores impuestos posibles. Entonces, eso creo que ya está muy grabado en el México actual. Similarmente, Williamson tiene un artículo muy famoso, es un historiador muy famoso de Harvard, que tiene un argumento donde la desigualdad que había en los países latinoamericanos era relativamente similar a la desigualdad en países europeos, pero con el siglo XX los países europeos sí pudieron reducir su desigualdad y los países latinoamericanos no. Y él argumenta que esto se debe a los impuestos progresivos para financiar los gastos de la guerra en los países de Europa y que estos gastos, bueno, sí se utilizaron para la guerra, pero también después para toda la construcción del estado del bienestar, para lograr esa igualdad de oportunidades. Entonces, nosotros no nos subimos a ese tren de impuestos progresivos y de lograr verdaderamente una igualdad de oportunidades en la parte premercado. Entonces, mi impresión es de que debemos de hacerlo poco a poco para que la sociedad vaya valorando esas inversiones en infancia temprana, en la niñez, donde logremos verdaderamente una igualdad de oportunidades. Entonces, mi impresión es de que el país, la sociedad no estaría de acuerdo en una reforma gigante inmediatamente, sino más paulatina y asegurarse que estas nuevas inversiones, estos nuevos impuestos o mayores impuestos que se utilicen de forma eficaz, eficiente en donde se requiera. Entonces, ¿qué es, creo yo, ese pilar básico de igualdad de oportunidades en infancia temprana y en la niñez?
O sea, yo creo que si logramos que ese gasto logre igualdad de oportunidades, la sociedad va a estar más a favor de estos impuestos. Entonces, ese es mi hunch, pero puede que esté mal, o sea, puede que esté mal. Vamos a ver qué es lo que dice la gente, pero a mí me parece muy difícil que el país pueda lograr igualdad de oportunidades con lo que se recauda actualmente. Aún con que, digamos, con que la gente piensa, un punto del PIB se va a corrupción. Un punto del PIB como quiera no nos resuelve el gran problema que tenemos de desigualdad de oportunidades. O sea, necesitamos 5 puntos del PIB. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a ese nivel mayor de impuestos, pero que verdaderamente podamos verificar que esos recursos se utilicen de forma correcta, sin corrupción? Entonces, creo que esa es la dinámica de cómo solucionar este problema del huevo y la gallina. ¿Tú crees que hay demandas más fuertes o más amplias hacia el Estado hoy día, que tiene que ver con eso que hace 200 años no existía la demanda de que el Estado provea educación y salud y seguridad, etcétera, todo para todos, ¿no? Y ahora hay expectativa de que sí debería de ser proveído por el Estado? Sí, creo que hay una, no sé si mala costumbre en México, en países latinoamericanos, que tenemos la creencia de que podemos lograr muchas cosas de forma barata. Este, Hay esta creencia de que todo se puede lograr baratamente, ¿no? Sin gastar. Es muy difícil eso. O sea, no se pueden lograr muchas cosas de forma barata. Formar a una persona en una educación universitaria es caro. Tener hospitales en diferentes poblaciones es caro. O sea, no podemos llevar un cuartito y que no haya nada. O sea, no nos sirve de nada. O sea, es hacernos tontos nosotros solos. Entonces, hacer ciertas inversiones se necesita dinero, necesitamos utilizarlo bien, pero definitivamente con poco dinero no vamos a resolver el problema. O sea, y creo que aquí sí hace falta una labor tal vez mucho mayor de concientización de que necesitamos invertir, y estas inversiones pues no son baratas, pero hay que hacerlas porque eso es mejor para el país. O sea, ¿cuántos inventores hemos perdido porque simplemente muchos jóvenes no pudieron terminar el bachillerato? ¿Cuántos jóvenes no pudieron terminar la universidad? Y no pudieron terminar la universidad, no lo digo por una beca, sino porque tal vez les quedaba muy lejos el bachillerato o la universidad y simplemente no había los recursos, o simplemente no había bachillerato universidad y no crecieron con la idea de que había esa posibilidad de poder estudiar bachillerato o poder estudiar universidad. Tal vez crecieron sin esa idea. Entonces, creo que debemos de invertir mucho más en infraestructura de educación y de salud para poder igualar oportunidades. Y estamos lejos de lograr igualar oportunidades en la parte de educación y salud. Entonces, creo que esa es una discusión que debemos de tener mucho antes de cuánto queremos crecer. O sea, porque hay todos los días una discusión de que si crecemos y vamos a decrecer este año y estábamos creciendo al 2% y queremos crecer al 4%. O sea, ¿qué significa eso? O sea, es difícil traducir eso en el bienestar de cada una de las personas, pero creo que es mucho más fácil decirle a las personas, vamos a tener escuelas, hospitales, clínicas que tengan la misma calidad en todas las partes del país, independientemente de dónde vivas, vas a tener acceso a una de estas. Y entonces, eso como país no lo hemos podido lograr en 200 años. Y efectivamente, este movimiento ha sido en los últimos 100 años, el movimiento del estado del bienestar, pero no hemos logrado eso. Y creo que es la piedra básica para crecer como país. Entonces, me gustaría que más discutiéramos esto y los políticos en otros círculos se discutiera mucho más enfáticamente la parte de igualdad de oportunidades y inversión en infraestructura para lograr esto, pero no hay tanta discusión, lamentablemente. No, y además ahora es un momento clave para discutir eso en el sentido de que estamos viendo que lo barato nos está saliendo caro en relación al estado de bienestar, ¿no? En una crisis así de salud y probablemente o muy seguramente económica, pues falta precisamente una red de seguridad, ¿no? Y un apoyo para la ciudadanía.
Por supuesto, o sea, si esta crisis, esta pandemia, algo nos ha enseñado, es que afecta de forma muy diferenciada a los que tienen acceso y los que no tienen acceso, los que tienen ingreso y los que no tienen ingreso. Por supuesto que nosotros tenemos más ventaja porque tenemos ciertos ingresos, podemos recurrir a ciertos ahorros, estamos protegidos en términos de salud, pero hay muchas personas que no tienen protección de salud, no tienen protección, ahorros para los cuales tomar en casos de estas emergencias. Entonces, esta pandemia ha causado una desigualdad tremenda o nos ha hecho ser más conscientes de que la desigualdad importa. Y si esta pandemia hace todavía de que debemos de lograr cierta igualdad de oportunidades, pues yo no sé qué más puede pasar. Ahora te digo, yo soy pesimista. Sí, hace 200 años teníamos el peligro de ser invadidos por potencias europeas y eso no logró que el país se uniera por mayores impuestos para defender la soberanía nacional. Pues una pandemia, pues la verdad es que no sabemos qué pueda pasar. No creo que vaya a cambiar sustancialmente las preferencias de la sociedad. El problema es de que digo, estamos en un círculo vicioso. O sea, mucha gente puede decir, es que ya ves, por eso no necesitamos gobierno, necesitamos menos gobierno, porque ya ves en la pandemia no, es ineficiente el gobierno. Entonces, ¿para qué quieres darle más impuestos si es ineficiente? Al contrario, démosle menos. O sea, esto es como muchos están pensando y yo pienso al revés, es que no es que es malo porque no tiene recursos y necesita más recursos para poder funcionar. Pero entonces estamos en ese estira y afloje, huevo y la gallina. ¿Qué debemos de hacer primero para poder lograr el estado que queremos? Pero la realidad es que con menores impuestos no vamos a lograr una mayor igualdad de oportunidades, no vamos a lograr un país que tenga un pilar básico de igualdad de oportunidades y que sea más igualitario en términos generales. Y esa concientización que nos está dando ahora la crisis sanitaria económica, la pandemia, también la concientización de la que estábamos hablando acerca de que los impuestos no necesariamente son malos, el que tenemos que agarrar esa idea. Hay otra concientización, a lo mejor, en respecto a las desigualdades sociales, más bien, ¿no? Que tú has trabajado mucho sobre discriminación. Quería preguntarte sobre un trabajo específico que hicieron hace poco sobre una dimensión de discriminación que no se habla tan seguido como otros, a lo mejor, que es el del aspecto físico de obesidad, de forma física, pues, ¿no? Y cómo puede eso influir en el mercado laboral. ¿Nos podrías explicar o contar un poco sobre este estudio? Sí. O sea, bueno, aquí, o sea, tenemos probar discriminación empíricamente es muy complicado. Entonces, lo que hicimos aquí siguiendo bibliografía especializada es que creamos CVs ficticios y luego se envían a vacantes reales en el mercado laboral. Entonces creamos CVs ficticios para personas recién egresadas, ¿sí? De universidad. Y entonces pusimos en México, a diferencia de otros países, se acostumbra a incluir una fotografía en el CV. Esto no se permite en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros países, pero en México sí. Y entonces lo que hicimos fue, este estudio fue con Eva González, que fue mi estudiante en el Colegio de México en la maestría y ahorita trabaja en la Secretaría de Hacienda. Y lo que hicimos fue básicamente en cada fotografía, la misma Eva González se fotografió y luego tuvimos a un hombre de fotografía y luego manipulamos la fotografía digitalmente para que esa fotografía tuviera sobrepeso o obesidad. Y entonces mandamos el CV a las empresas, es el mismo CV, pero con diferente fotografía. La fotografía de una persona con índice de masa corporal normal y otra con la fotografía que es la fotografía manipulada digitalmente que aparece con sobrepeso o obesidad. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Es que a los hombres no importa si eres de peso normal o con sobrepeso u obesidad, es básicamente reciben las mismas llamadas. Pero las mujeres obesas reciben menos llamadas que las mujeres en peso normal. Más o menos estos son los números. Alrededor de las mujeres con sobrepeso obesidad necesitan enviar 37% más CVs para recibir el mismo número de llamadas que las mujeres de peso normal.
esta diferencia es muy importante en términos no solo estadísticos, sino en términos del impacto en la vida de las personas. Entonces, sí es muy importante. En otro estudio con Eva Arceo, hicimos un estudio similar, pero manipulando, por ejemplo, el estado civil. Encontramos que las mujeres solteras son llamadas más que las mujeres casadas. O sea, entonces recuerden que como el CV es igual, o sea, y si la fotografía no importa, solo nos importa la productividad de las personas, que es lo que viene en el CV, deberían de recibir las mismas llamadas, porque es el mismo CV, es el mismo, entonces deberían de recibir las mismas llamadas, pero lo único que está cambiando es la fotografía o el estado civil. Y entonces estos aspectos pequeñitos que creemos pequeñitos son gigantes. O sea, si eres una mujer con sobrepeso, tienes que enviar 37% más CVs. Si eres una mujer casada, tienes que enviar alrededor de 15% más de CVs. O sea, entonces, estos aspectos no están relacionados con la productividad de las personas, dado lo que se informa en el CV. Entonces, nosotros creemos básicamente que no debería de incluirse esas características en el CV, ni en las vacantes de trabajo, ni las empresas deberían de solicitarlo. Entonces, este es un aspecto adicional en la regulación de los aspectos que mencionábamos de las desigualdades en el mercado. Pues bueno, esta es una desigualdad en el mercado porque pues simplemente por cómo te veas, independientemente de qué tan productivo eres, vas a tener ciertas oportunidades y otros no van a tener esas oportunidades. Y la productividad es la misma. Entonces, pues bueno, yo creo que se debe de quitar toda la información en el CV de fotografías y estado civil y que las empresas puedan solicitar esa información, lo cual es lo mismo a lo que sucede en otros países. En otros países no se pide esta información. Sí, de Entonces, hecho, está mal visto mandar esa así es, información. E sí. incluso en Inglaterra explícitamente se ponen las vacantes que no requieren o que quieren que no se ponga información acerca de esos datos, ¿no? No, y de hecho es ilegal, y si lo pides, yo como buscador de trabajo te demando y obtengo una compensación económica. Y sobre todo es yo como trabajadora, ¿no? En este Así caso. es, así es. ¿Qué se debe, crees, esa diferencia de que para los hombres no importa la apariencia y para las mujeres sí? Sí, yo creo que es una parte cultural, es una parte cultural en el país donde desde pequeños, básicamente, para las mujeres hay una presión muy fuerte de cómo se ven físicamente, una presión familiar, de la sociedad, bueno, para todos hay una presión de cómo nos vemos, que siempre hay presiones de la sociedad de cómo te debes ver, pero es mucho mayor para las mujeres. Las mujeres van creciendo con estos estereotipos, estos estigmas, y son mucho más sensibles a términos de apariencia física. Y entonces, y esto se reproduce ya cuando estamos en el mercado laboral, que es cómo voy a tratar a otras personas. Entonces, estos sesgos pueden ser conscientes o pueden ser inconscientes. ¿No? A lo mejor nosotros creemos, no, pero tal vez no lo hagamos conscientemente de que lo hacemos por esa razón, pero dado como fuimos criados y cómo es el estereotipo de la sociedad, posiblemente esa sea la razón. Entonces, yo creo que es una parte cultural donde a las mujeres se les da mucho mayor peso la apariencia física. Ahora, en términos internacionales, en general también sí se han encontrado efectos negativos para hombres, pero prácticamente en todos los estudios el efecto negativo mayor o el que sí se encuentra es para mujeres. O sea, México en ese sentido no es tan diferente a otros países. El efecto de obesidad y de apariencia física es mucho mayor para las mujeres que para los hombres. Claramente ahí hay que investigar más y trabajar más para quitarlo, sobre todo. ¿Cuáles crees que son otros aspectos que serían interesantes estudiar o dónde crees que falta información o estudio para entender bien las desigualdades aquí? O sea, creo que necesitamos entender mucho mejor la parte de impuestos, y cómo lograr mejores impuestos, mayores impuestos, la administración de impuestos. Creo que hay una subinvestigación en la parte de percepciones de impuestos y qué tipo de gasto, qué tipo de reformas específicas en el gasto para lograr esta igualdad de oportunidades en educación, salud. O sea, creo que esa parte necesitamos muchísimo más. Creo que necesitamos entender o poder pensar en otro tipo de intervenciones que ha habido en otros países, por ejemplo, la de transparencia salarial, licencias de paternidad, el rol de los sindicatos, o sea, cómo
eso puede ser implementado en nuestro país. Ahora, eso es más normativo, no es en el sentido de, bueno, cómo vemos la evidencia en nuestro país. El problema es de que como no existe eso, tenemos que suponer ciertos escenarios de cómo sería nuestro país. Pero creo que esos aspectos son sumamente relevantes. Entonces, yo pensaría que hay espacio de investigación para todo. O sea, en la parte de desigualdad premercado, o sea, creo que nos hace falta mucho entender las desigualdades que se generan. Por ejemplo, en la pandemia actual, yo pensaría que una agenda de investigación gigante que va a haber en los siguientes meses es entender el impacto que va a tener esta pandemia en la desigualdad de educación, en la desigualdad de salud, en la desigualdad de alimentación, en la estatura de los niños. O sea, va a haber un montón de resultados que tenemos que analizar y creo que la mayoría de eso nos van a decir que la desigualdad ha empeorado. Entonces, en la parte de premercado, creo que hay muchísima agenda de investigación. En la parte de mercado, ya dije varias. En la parte postmercado, pues creo que necesitamos entender mucho mejor, sobre todo, la disposición a que tener mayores impuestos a la parte del capital. Y entonces en el capital pues hay muchas opciones, ya sea en el predial, en automóviles, en riqueza, en herencia, etcétera. O sea, creo que debemos de pensar qué país queremos primero, o sea, qué país queremos, y creo que con la investigación que hemos hecho, creo que la mayoría de los mexicanos desean un país mayor, más igualitario. Entonces ahora es cómo logramos ese país más igualitario. Yo no veo cómo podemos lograr un país más igualitario con los impuestos que tenemos. Necesitamos tener mayores impuestos y también creo que esos mayores impuestos deben de ser progresivos, donde los que más tienen puedan contribuir más a la igualdad de oportunidades de este país. Con tanto trabajo por adelante, pues qué bueno que no nos vamos a quedar sin hacer nada. Sí. Nosotros sí vamos a poder seguir investigando esto. Raimundo, ya vamos a cerrar. ¿Hay algo que quisieras compartirnos que no hemos hablado, que no hemos mencionado todavía, que crees que podría ser importante saber? No, pues ya dije todo, ya tocamos la pandemia en la última parte. O sea, creo que la pandemia nos va a dar muchos aspectos para investigar. Creo que otro de los aspectos que ya varios demógrafos y sociólogos están metiendo es la parte de esperanza de vida y diferencia, la desigualdad medida en años de vida que tenemos. Creo que hay todo un espacio todavía para mejorar esos aspectos. En el reporte Colegio de México realizó hace un par de años el informe de desigualdades y en el que participé. O sea, creo que muestra los retos muy importantes. O sea, el reto del cambio climático en la desigualdad. El cambio climático va a afectar más a los más pobres. O sea, ¿qué vamos a hacer al respecto para que la balanza no se vaya sobre el costo sobre un lado nada más? ¿Qué vamos a hacer? Eso en términos de cambio climático, en términos de esperanza de vida, en términos de migración. O sea, creo que hay muchos temas, no solo estrictamente económicos, que son muy interesantes de estudiar en el aspecto de desigualdades. Entonces, me gustaría cerrar tal vez con ese tema que no solo economía estamos haciendo investigación, hay otras áreas también muy importantes que están haciendo investigación sobre desigualdades y creo que pues todos debemos de contribuir al respecto. Pues muchísimas gracias, Raimundo. Nos pintó un panorama complicado, amplio, pero también esperanzador. Ahí estamos trabajando varios en el tema y todavía pues hay mucho espacio para que todos se metan a investigar más sobre aspectos de las desigualdades. Gracias, Raimundo. Yo soy Alice Crosser, su presentadora, conductora del programa Futures Frame TV del canal de desigualdades para Traces Dreams. Si les gustó este programa, bienvenidos a venir otra vez a escucharnos en el próximo episodio, el próximo sábado. Gracias y que tengan buen día. Hasta luego.